Y si te dijera que el acceso al entendimiento más profundo de la realidad está oculto en un mundo que apenas comenzamos a explorar, el misterio de las ideas ha fascinado a pensadores a lo largo de la historia, desde Platón, quien nos presentó la teoría de las ideas, hasta los filósofos contemporáneos que cuestionan la naturaleza de nuestra percepción. En México, un país rico en diversidad cultural y pensamiento filosófico, la exploración de estas ideas puede cambiar no solo nuestra perspectiva, sino también el rumbo de nuestras vidas. Según un estudio reciente de la Universidad Nacional Autónoma de México, el 63% de los jóvenes afirma que la filosofía debería ser parte fundamental de la educación básica, revelando un deseo de profundizar en estas cuestiones trascendentales. En 400 AC, Platón argumentaba que las ideas son la verdadera realidad, mientras que el mundo físico es solo una sombra de esa realidad. Imagina un mundo en el que las ideas son más que simples conceptos, son entidades vivas que dan forma a nuestra experiencia. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en cómo las ideas que tienes sobre el amor, la justicia o la belleza moldean tu vida diaria? ¿Te has preguntado si lo que consideras real es solo una representación de algo más profundo? La historia del pensamiento en México se ha visto influenciada por este cuestionamiento, desde los filósofos de la época colonial hasta los contemporáneos como Octavio Paz. La búsqueda del significado detrás de nuestras ideas ha sido una constante. Es interesante notar que, mientras la teoría de las ideas de Platón se ha mantenido vigente, las realidades actuales nos muestran un contraste sorprendente. Mientras que las instituciones educativas nos enseñan a memorizar y aplicar conceptos, pocos se preguntan sobre la esencia de esos conceptos. Mientras la Secretaría de Educación Pública en México se centra en una educación estandarizada, ¿qué pasaría si introdujéramos la filosofía como un pilar en nuestras aulas? La doctora María José Córdoba, filósofa y docente, afirma que el pensamiento crítico es fundamental para el desarrollo de una sociedad más justa. Pero, ¿estamos realmente preparados para cuestionar nuestras creencias más arraigadas? En un mundo donde la inmediatez y la superficialidad parecen reinar, las ideas a menudo se ven relegadas a un segundo plano. Mientras que en otros países se están implementando programas para fomentar el pensamiento crítico desde la niñez, en México nos enfrentamos a la cultura del like, donde lo inmediato y lo efímero predominan. La paradoja se hace evidente. Mientras más nos conectamos digitalmente, más desconectados estamos de las ideas que realmente importan. ¿Hasta qué punto permitimos que estas conexiones superficiales influyan en nuestras percepciones y decisiones? En los últimos 5 años hemos visto un resurgimiento del interés por la filosofía en México, impulsado por redes sociales y plataformas digitales. Este fenómeno ha llevado a más personas a cuestionar su entorno y a buscar respuestas más allá de la información superficial. El filósofo contemporáneo José Luis Bermejo, en sus charlas, menciona que la filosofía nos invita a mirar más allá de lo evidente, a descubrir el significado detrás de lo cotidiano. ¿Y tú, cuándo fue la última vez que te detuviste a reflexionar sobre el significado de tus propias ideas? A medida que nos adentramos en el mundo de las ideas, encontramos contradicciones que nos hacen reflexionar. Por un lado, hay un creciente interés por el pensamiento crítico y filosófico, pero por otro, una resistencia a cuestionar lo que damos por sentado. ¿Qué nos impide profundizar en estos temas? ¿Es el miedo a descubrir que nuestras creencias son solo eso, creencias? Esta lucha interna es parte de la naturaleza humana y debe ser abordada con valentía. En conclusión, el mundo de las ideas es un laberinto fascinante que nos invita a explorar su profundidad. Las próximas generaciones en México tienen la oportunidad de abrazar este desafío. En los próximos 5 años podríamos ver una transformación radical en la forma en que se aborda la educación y el pensamiento crítico en nuestras escuelas. La urgencia de comprender el misterio de las ideas nunca ha sido tan relevante. ¿Cómo puedes tú, desde tu lugar, contribuir a esta búsqueda de significado? Recuerda, como dice el filósofo, las ideas no solo nos definen, sino que también nos liberan. Al final, la pregunta que queda es, ¿estás listo para sumergirte en el mundo de las ideas y descubrir la riqueza que te espera?
Imagina un futuro en el que nuestras aulas sean espacios vibrantes de diálogo, donde cada estudiante se sienta empoderado para cuestionar, explorar y desafiar las nociones preconcebidas que han sido impuestas. Este futuro es posible si nos atrevemos a abrazar la filosofía como una herramienta fundamental en la formación de los jóvenes. Según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 72% de los mexicanos entre 18 y 29 años considera que la educación debería enfocarse más en habilidades críticas y menos en la memorización. Esto revela un cambio generacional que busca respuestas más profundas y significativas. En países como Finlandia, la educación filosófica se ha integrado exitosamente en el currículum escolar, promoviendo un pensamiento independiente que prepara a los estudiantes para los desafíos del mundo moderno. ¿Podría México seguir este ejemplo y cultivar un entorno donde las ideas florezcan? La posibilidad de que las generaciones venideras se conviertan en pensadores críticos y creativos no es solo un ideal, es una necesidad. En un mundo cada vez más complejo, donde las decisiones deben ser tomadas con información a menudo contradictoria, el pensamiento crítico se erige como una brújula esencial. Sin embargo, para lograr esto, debemos enfrentar una realidad inquietante: la falta de recursos y formación adecuada para los docentes en el ámbito filosófico. La doctora Carmen Alvarado, experta en pedagogía, señala que la filosofía no debe ser vista como un lujo, sino como una necesidad básica en la educación. La pregunta que surge es, ¿qué estamos dispuestos a hacer para cambiar esta situación? La resistencia a incorporar la filosofía en el sistema educativo refleja una falta de comprensión sobre su valor inherente. ¿Cómo podemos romper este ciclo de desinterés y apatía hacia el pensamiento profundo? A menudo nos encontramos atrapados en la inercia de lo cotidiano. Las redes sociales, aunque son herramientas poderosas para la difusión de ideas, también pueden convertirse en trampas que alimentan la superficialidad. ¿Cuántas veces te has encontrado desplazándote por un feed interminable, consumiendo contenido sin realmente reflexionar sobre él? Este fenómeno nos lleva a una desconexión con las ideas que realmente importan. La invitación es a utilizar estas plataformas no solo para entretenernos, sino para promover la reflexión y el debate. ¿Qué pasaría si, en lugar de compartir solo memes, comenzáramos a discutir sobre las ideas que nos mueven y nos afectan? En este contexto, el papel de los filósofos contemporáneos se vuelve crucial. Figuras como la filósofa y escritora María de Jesús Patricio, quien ha defendido la importancia del pensamiento crítico en el marco de la justicia social, están abriendo caminos para nuevas formas de entender y aplicar la filosofía en la vida diaria. Ella afirma que la filosofía debe ser un puente hacia la acción, un llamado a no solo pensar, sino a actuar y transformar. Esta perspectiva nos invita a cuestionar cómo podemos llevar el pensamiento filosófico más allá de las aulas y convertirlo en un motor de cambio social. A medida que nos adentramos en esta exploración, es esencial reconocer que la filosofía no ofrece respuestas fáciles. Más bien, nos confronta con preguntas incómodas que pueden desafiar nuestras creencias más arraigadas. En este sentido, el filósofo Emmanuel Levinas nos recuerda que la filosofía comienza en la experiencia del otro. Este énfasis en la empatía y la escucha activa es fundamental en un mundo donde las divisiones parecen aumentar. ¿Estamos dispuestos a abrirnos a las experiencias de los demás y permitir que estas experiencias enriquezcan nuestras propias ideas? Mirando hacia el futuro, la intersección entre la filosofía y la tecnología podría ser la clave para fomentar una nueva era de pensamiento crítico. La inteligencia artificial y la automatización están cambiando la forma en que interactuamos con el conocimiento. En este sentido, la filósofa Patricia Churchland advierte que debemos estar alertas sobre las implicaciones éticas de estas tecnologías. La filosofía es la única herramienta que tenemos para navegar por el mar de la información que nos rodea, dice. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cómo podemos utilizar estas nuevas herramientas tecnológicas para profundizar nuestra comprensión de las ideas en lugar de diluirlas aún más?
El camino hacia un entendimiento más profundo del mundo de las ideas no será fácil, pero tampoco es imposible. Las semillas de cambio están sembradas en el deseo de la juventud mexicana por explorar y cuestionar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de nutrir ese deseo, de fomentar un entorno en el que la filosofía no solo sea un tema de estudio, sino una forma de vida. Así que, ¿estás listo para ser parte de esta transformación? La invitación está abierta. Sumérgete en el mundo de las ideas, explora sus profundidades y descubre cómo pueden dar forma a un futuro más consciente y significativo. Al final, recuerda que, como dice el filósofo, no hay mayor aventura que la búsqueda del conocimiento. Imagínate un aula donde cada pregunta se convierte en un viaje hacia lo desconocido, donde los estudiantes no solo absorben información, sino que desafían, discuten y construyen su propio entendimiento. Este tipo de entorno no es solo un sueño, es una posibilidad real si comenzamos a integrar la filosofía en la educación desde una edad temprana. Pero, ¿qué se requiere para que esto suceda? Primero, necesitamos una transformación en la mentalidad de quienes diseñan y ejecutan las políticas educativas. La creación de programas que fomenten el diálogo crítico y la exploración de ideas puede ser el primer paso en esta dirección. Un ejemplo inspirador proviene de la Universidad Autónoma Metropolitana, donde un grupo de académicos ha comenzado a implementar talleres de filosofía en escuelas primarias. Según el doctor Luis Fernando de la Rosa, coordinador del programa, el objetivo es cultivar la curiosidad intelectual y el pensamiento crítico en los niños, preparándolos para cuestionar el mundo que les rodea. Este tipo de iniciativas demuestran que el cambio es posible, pero también subrayan la importancia de contar con recursos adecuados y capacitación para los docentes. ¿Estamos dispuestos a invertir en la educación de nuestros jóvenes para que se conviertan en pensadores críticos? En este proceso hay un componente esencial que no podemos pasar por alto: la colaboración entre la comunidad educativa y la sociedad. La filosofía no debe ser un área aislada, sino un puente que conecte a las familias, a las comunidades y a las instituciones. En este sentido, el filósofo y activista social Marco Antonio de la Torre ha enfatizado que la filosofía debe salir de las aulas y entrar en los hogares, fomentando conversaciones significativas en la mesa. Esto plantea un reto. ¿Cómo podemos hacer que la filosofía sea parte de nuestra vida cotidiana, no solo un tema académico? Otra dimensión importante de esta conversación es la influencia de la tecnología en nuestra forma de pensar. Con el auge de las plataformas digitales, tenemos acceso a una cantidad abrumadora de información. Sin embargo, como señala la filósofa digital Laura Rojas, la capacidad de discernir entre lo que es relevante y lo que es ruido es una habilidad que debe enseñarse. ¿Estamos preparados para utilizar la tecnología no solo como una herramienta de consumo, sino como un medio para profundizar en nuestras ideas y fomentar el diálogo? La realidad es que vivimos en un mundo donde la inmediatez puede ahogar la profundidad. Las redes sociales, aunque ofrecen espacios para la discusión, también pueden convertirse en ecosistemas de superficialidad. ¿Cuántas veces hemos visto debates que se convierten en simples intercambios de ataques personales, en lugar de intercambios de ideas? La pregunta que debemos hacernos es: ¿cómo podemos cultivar un entorno en línea que fomente el pensamiento crítico y la reflexión, en lugar de la polarización? Es posible que debamos considerar cómo utilizamos estas plataformas y qué tipo de contenido decidimos compartir. La búsqueda de ideas profundas no es solo una tarea intelectual, es una cuestión de vida y muerte en un mundo donde la desinformación puede tener consecuencias devastadoras. Recientemente, un estudio del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM reveló que el 45% de los jóvenes en México no verifica la información que consume en línea. Este dato alarmante subraya la necesidad urgente de educar a las nuevas generaciones sobre cómo abordar la información de manera crítica. ¿Qué papel juega la filosofía en este proceso de alfabetización mediática? A medida que continuamos explorando el mundo de las ideas, es fundamental recordar que el cambio no se producirá de la noche a la mañana. Requiere un esfuerzo colectivo y una voluntad de cuestionar el status quo. ¿Estamos dispuestos a ser parte de esta evolución?
La respuesta a esta pregunta podría definir el futuro de nuestra sociedad. La filosofía tiene el poder de transformar nuestras vidas y nuestras comunidades, pero solo si estamos dispuestos a abrazarla. La invitación es clara. No solo se trata de aprender filosofía, sino de vivirla. Las ideas tienen el poder de moldear nuestra comprensión del mundo y de nosotros mismos. Así que, cuando pienses en el futuro, pregúntate, ¿cómo puedo contribuir al cultivo de un entorno donde las ideas florezcan? La respuesta podría no ser inmediata, pero el simple hecho de cuestionar es el primer paso hacia un cambio significativo. En conclusión, el mundo de las ideas nos llama a una aventura que va más allá de los confines de la academia. Nos invita a reflexionar sobre nuestras creencias, a dialogar con los demás y a actuar en consecuencia. Como dijo una vez el filósofo español José Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias. Esta cita nos recuerda que nuestras ideas están indisolublemente ligadas a nuestro contexto. Es nuestra responsabilidad, entonces, crear un entorno que no solo valore las ideas, sino que también las utilice como herramientas para construir un mundo más consciente y justo. Al final del día, la pregunta que queda es, ¿estás listo para tomar el primer paso hacia esta transformación? Imagina un país donde cada conversación se nutre de la curiosidad y el deseo de comprender. En México, esta visión no es un ideal inalcanzable, sino una posibilidad que está comenzando a tomar forma. La filosofía, como un hilo conductor, puede unir a las diferentes generaciones en un diálogo enriquecedor que trascienda las aulas y se adentre en la vida cotidiana. ¿Cómo podemos fomentar esta cultura del pensamiento crítico en nuestro entorno? La clave podría estar en la colaboración entre individuos, comunidades y escuelas, creando redes que valoren y promuevan la filosofía como una herramienta esencial para el desarrollo humano. Cada vez más, los jóvenes encuentran en la filosofía una vía para expresar sus inquietudes y explorar sus identidades. En un mundo donde las etiquetas parecen definirnos, la filosofía invita a cuestionar esas etiquetas y a buscar lo que hay detrás. La filósofa contemporánea Mariana Enríquez ha señalado que la filosofía nos permite conectar con nuestras raíces y al mismo tiempo desafiar las narrativas dominantes. Este llamado nos invita a reflexionar. ¿Qué narrativas estamos dispuestos a desafiar en nuestra búsqueda de autenticidad y sentido? A medida que nos adentramos en esta aventura filosófica, es crucial reconocer que no estamos solos. Las voces de pensadores como Sor Juana Inés de la Cruz y José Vasconcelos resuenan en nuestra historia, recordándonos que la búsqueda del conocimiento ha sido parte integral de nuestra identidad cultural. En un país marcado por la diversidad, cada perspectiva cuenta y cada idea tiene el potencial de enriquecer la conversación. ¿Qué pasaría si, en lugar de ver nuestras diferencias como divisiones, las abrazáramos como oportunidades para aprender unos de otros? Esta es la esencia de la filosofía, un espacio donde se puede dialogar, cuestionar y crecer juntos. Sin embargo, el camino hacia este ideal no está exento de desafíos. La resistencia a la filosofía en la educación proviene no solo del sistema, sino también de la percepción pública sobre su relevancia. Muchas veces se considera que la filosofía es un lujo académico, distante de las preocupaciones cotidianas. Pero, como nos recuerda el filósofo Gabriel Said, la filosofía no es solo un ejercicio intelectual, es una forma de vida. Esta perspectiva nos invita a reconsiderar el lugar que la filosofía ocupa en nuestras vidas y en la sociedad. ¿Estamos dispuestos a ver a la filosofía como un aliado en la construcción de un futuro más reflexivo y consciente? En este contexto, se hace urgente revisar cómo se enseña la filosofía en nuestras escuelas. Las pedagogías tradicionales, centradas en la memorización y el aprendizaje mecánico, deben ser reemplazadas por enfoques que fomenten la curiosidad y el pensamiento crítico. La implementación de programas que integren el diálogo filosófico y el cuestionamiento como parte del currículo escolar puede ser el cambio necesario para cultivar una nueva generación de pensadores. ¿Qué tipo de educación queremos para nuestros hijos? La respuesta a esta pregunta podría definir el rumbo de nuestra sociedad en las próximas décadas.
La influencia de las redes sociales en la forma en que consumimos información también juega un papel clave en este proceso. Mientras que estas plataformas han democratizado el acceso al conocimiento, también han creado un entorno donde la superficialidad puede prevalecer. La filósofa y comunicadora digital Fernanda Solórzano ha advertido que la calidad del debate en línea depende de nuestra disposición para involucrarnos de manera crítica. Esto plantea un reto. ¿Cómo podemos utilizar las redes sociales no solo para compartir información, sino para generar discusiones significativas que enriquezcan nuestras ideas? La respuesta podría estar en la creación de espacios donde las ideas fluyan libremente. Imagina foros comunitarios, grupos de lectura o sesiones de diálogo en línea donde las personas se reúnan para discutir no solo los problemas que enfrentan, sino también las ideas que pueden ayudar a resolverlos. Este tipo de iniciativas puede ayudar a romper las barreras que nos separan y fomentar un sentido de comunidad basado en el entendimiento y la colaboración. ¿Qué tal si comenzamos a crear estos espacios en nuestras propias comunidades? A medida que avanzamos en esta búsqueda por un entendimiento más profundo, es fundamental recordar que el cambio comienza con nosotros. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio, de desafiar las narrativas que limitan nuestro pensamiento y de fomentar un entorno donde las ideas puedan florecer. La filósofa Andrea Ambroszek nos recuerda que el compromiso con el conocimiento es un acto de valentía. Este compromiso no solo implica aprender, sino también compartir nuestras ideas y abrirnos al aprendizaje de los demás. ¿Cómo puedes ser un agente de cambio en tu comunidad? En este camino hacia el entendimiento, es importante no solo buscar respuestas, sino también abrazar la complejidad de las preguntas. La filosofía nos invita a cuestionar y a no conformarnos con respuestas sencillas. Como dijo el filósofo mexicano Emmanuel Levinas, la filosofía comienza con la experiencia del otro. Este énfasis en la empatía y la escucha activa es fundamental en una época donde las divisiones parecen aumentar. ¿Estamos dispuestos a escuchar y aprender de las experiencias de los demás, aunque desafíen nuestras propias creencias? Finalmente, al mirar hacia el futuro, es esencial que cultivemos un ambiente donde el pensamiento crítico y la filosofía sean parte integral de nuestra vida diaria. La búsqueda del conocimiento no es solo un viaje personal, sino un compromiso colectivo que puede transformar nuestra sociedad. La invitación está abierta. Sumérgete en el mundo de las ideas, explora sus profundidades y descubre cómo pueden dar forma a un futuro más consciente y significativo. La filosofía, en su esencia, es un viaje hacia lo desconocido, un camino que nos desafía a cuestionar y a crecer. ¿Estás listo para embarcarte en esta aventura? Imagina un mundo donde cada conversación, cada encuentro, se convierte en una oportunidad para profundizar en el entendimiento de nuestras ideas y creencias. La filosofía, lejos de ser un tema aislado en el aula, se transforma en un hilo que teje las relaciones entre las personas, generando un diálogo intergeneracional que enriquece nuestras comunidades. Esta visión no es solo un ideal, es una posibilidad tangible si comenzamos a integrar el pensamiento crítico en nuestra vida diaria. La realidad es que vivimos en un momento crucial. Cada día nos enfrentamos a la necesidad de discernir entre la información que nos rodea. En México, la desinformación ha crecido de manera alarmante y un estudio reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía revela que el 58% de los mexicanos no confía en la veracidad de las noticias que consume. Este dato pone de manifiesto la urgencia de educar a nuestra población en el manejo crítico de la información. Pero, ¿cómo podemos fomentar un entorno donde se valore el rigor intelectual y la reflexión profunda sobre lo que consideramos cierto? La respuesta podría estar en las iniciativas que ya están surgiendo en algunas comunidades. Por ejemplo, en la Ciudad de México, un grupo de jóvenes ha comenzado a organizar cafés filosóficos, donde cada semana se reúnen para discutir temas que van desde la ética del consumo hasta la naturaleza del amor. Estos espacios no solo permiten la exploración de ideas, sino que también crean un sentido de comunidad y pertenencia. ¿Qué pasaría si más ciudades adoptaran este modelo, promoviendo la filosofía no solo como un tema académico, sino como una práctica vital?
Al mismo tiempo, es esencial reconocer que la filosofía tiene un papel crucial en la formación de ciudadanos conscientes. La doctora Verónica González, experta en educación, sostiene que una educación que no fomenta el pensamiento crítico está condenada a perpetuar la ignorancia. Este llamado nos invita a reflexionar sobre la calidad de la educación que estamos brindando a las nuevas generaciones. ¿Estamos realmente preparando a nuestros jóvenes para enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo? La integración de la filosofía en la educación no es solo una cuestión de contenido, sino de metodología. Necesitamos enfoques que promuevan el diálogo, la curiosidad y la creatividad. ¿Cómo podemos diseñar un currículo que no solo informe, sino que también inspire? La experiencia de países como Dinamarca, donde la filosofía se enseña desde la educación básica, puede ofrecer valiosas lecciones. Los estudiantes no solo aprenden sobre teorías filosóficas, sino que se involucran en discusiones que les permiten aplicar el pensamiento crítico a su vida cotidiana. ¿Podría México beneficiarse de un enfoque similar? La tecnología en este contexto puede ser una aliada poderosa. Las plataformas digitales ofrecen un espacio para la difusión de ideas y el debate, pero también presentan desafíos. La filósofa digital Laura Rojas ha señalado que debemos aprender a navegar en un mar de información, discernir lo que es relevante y crítico. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cómo podemos utilizar la tecnología para fomentar la reflexión y el debate, en lugar de caer en la trampa de la superficialidad? El uso de redes sociales para promover diálogos sobre temas filosóficos puede ser una estrategia efectiva. Imagínate un hashtag que invite a las personas a compartir sus reflexiones sobre ética, justicia o identidad. Este tipo de iniciativas puede motivar a los jóvenes a participar activamente en conversaciones significativas. ¿Qué pasaría si, en lugar de compartir solo contenido efímero, comenzáramos a discutir las ideas que realmente importan en nuestras vidas? A medida que avanzamos en esta búsqueda, es crucial recordar que la filosofía no ofrece respuestas definitivas, sino que nos confronta con preguntas que pueden ser incómodas. Nos desafía a explorar nuestras creencias y a cuestionar lo que damos por sentado. Esta experiencia puede ser transformadora, pero también requiere valentía. Como nos recuerda el filósofo Emmanuel Levinas, la filosofía comienza en la experiencia del otro. Este enfoque nos invita a abrirnos a diferentes perspectivas y a reconocer que nuestras ideas están entrelazadas con las experiencias de los demás. La intersección entre filosofía y vida cotidiana es una oportunidad que no podemos dejar pasar. En un mundo donde la polarización y la división parecen dominar, la filosofía tiene el potencial de ser un puente que nos una. La filósofa y escritora María de Jesús Patricio ha afirmado que la filosofía debe ser un motor de cambio. Este llamado a la acción nos invita a considerar cómo podemos llevar el pensamiento filosófico más allá de las aulas y convertirlo en una fuerza transformadora en nuestras comunidades. En este sentido, es imperativo que generemos espacios en los que se fomente la escucha activa y el diálogo respetuoso. Imagina foros comunitarios donde jóvenes y adultos se reúnan para discutir no solo los problemas que enfrentamos, sino también las ideas que nos pueden ayudar a superarlos. Estos espacios pueden ser un terreno fértil para cultivar un sentido de pertenencia y colaboración. ¿Cómo podemos crear estos entornos en nuestras comunidades? El camino hacia un entendimiento más profundo del mundo de las ideas no será fácil, pero tampoco es imposible. La filosofía nos brinda las herramientas necesarias para cuestionar, reflexionar y actuar. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de ser un agente de cambio, de desafiar las narrativas que limitan nuestro pensamiento y de fomentar un entorno donde las ideas puedan florecer. La invitación está abierta. Sumérgete en el mundo de las ideas, explora sus profundidades y descubre cómo pueden dar forma a un futuro más consciente y significativo. La verdadera aventura comienza cuando nos atrevemos a cuestionar y a buscar. La filosofía no solo nos invita a pensar, sino a vivir con propósito y claridad. Así que, cuando pienses en el futuro, pregúntate, ¿cómo puedo contribuir a cultivar un entorno donde las ideas florezcan?
La respuesta a esta pregunta puede ser el primer paso hacia una transformación significativa, tanto en tu vida como en la de quienes te rodean. El mundo de las ideas está al alcance de nuestra mano, solo necesitamos la valentía de explorarlo.